Hola chicos, muy buen día, aquí Juan. Bueno, en esta oportunidad les vengo a mostrar este pequeño software basado en Excel. Esta es la plantilla de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y esta fue una de las primeras herramientas que se desarrolló con las primeras normativas para lo que es el cálculo de el U, ¿cierto? La transmitancia térmica, y el R, la resistencia térmica, para efectos de validar muros, ventanas, techos y pisos, ¿sí? Eh, Esta herramienta no es oficial, de hecho está ya un poco obsoleta, pero les sirve, digamos, para validar sus cálculos y armar algunos informes, ¿ya? Obviamente, si uno quiere hacerlo bien y de verdad, tiene que hacer su propia planilla. Esto les puede servir para validar y para ir comparando sus resultados, ¿ya? Así que, ojo, utilícenla, pero para efectos de cálculos simples, ¿ya? Si quieren hacer algo más avanzado, esto ya les va a quedar chico o obsoleto. Dentro de esta planilla es un Excel, así que es bastante sencillo. Y si se fijan, tenemos poquitas pestañas, básicamente cuatro: muros, ventanas, cubiertas y pisos ventilados, ¿ya? Revisemos, más o menos son todas similares. Veamos muros, si pinchamos acá, pum, en la pestaña muros, tenemos dos filas, dos columnas más bien dicho, de cálculo, ¿ven? La del lado izquierdo, la del lado derecho, ¿ya? En el lado izquierdo tenemos estas columnas que nos van a servir para calcular cada cerramiento de muro. O sea, cada uno de estos recuadros representa un tipo de muro diferente. ¿Ven? ¿Y cómo utilizamos esto? Bueno, acá tenemos el nombre del proyecto, cualquiera, ¿cierto? Proyecto X. Zonificación térmica, por eso ya está obsoleto, porque esto está respecto a la primera normativa, ¿ya? Donde teníamos 7 zonificaciones térmicas. Temuco corresponde a las 5. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, si se fijan, tenemos las distintas capas que componen nuestro sistema constructivo, como ya lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, si queremos validar un muro de hormigón armado con un APES, ¿ven? Si se fijan, van las capas desde interior a exterior, por lo tanto la capa 1 va a ser la primera cara interior, así, hacia el exterior, ¿ya? Entonces vemos acá que yo puedo seleccionar desde un listado de materiales. Estos son los mismos listados de materiales que podemos encontrar en la NSH 853, ¿ya? Así que por eso, en cierta forma es válido, pero como ya sabemos, si nosotros queremos emitir un informe oficial, tenemos que basarnos en materiales estandarizados. O sea, esto lo van a rechazar en una carpeta municipal, ¿ya? O en un proyecto de verdad, digamos, porque necesitamos validarlo con las fichas del material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde aquí yo podría buscar el hormigón. ¿Ven? Entonces voy a buscar hormigón, 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 hormigón armado. ¿Ven? Y luego el espesor, si se fijan, está en milímetros. Por lo tanto, yo puedo decir, ah, bueno, tenemos un muro de hormigón armado de 12 centímetros de espesor. ¿Ya? Luego tenemos el porcentaje que nos dice, bueno, porque si se fijan, tenemos capas dobles. Entonces nosotros podemos decir, mira, esta capa representa cierto porcentaje respecto del otro. Ejemplo, albañilería, ¿cierto? Si esto fuera ladrillo, tendríamos que tener mortero. ¿Qué porcentaje de mortero y qué porcentaje de ladrillo tenemos en un metro cuadrado? Eso ya lo habíamos respondido. Así que a eso se refieren estos porcentajes. En este caso, el muro de hormigón armado es monolítico, así que pertenece al 100% de estos 120 milímetros. ¿Ven? Los otros datos ya vienen por defecto, la densidad, el lambda, ¿ven? Y lo que nos calcula entonces es el R, la resistencia de la capa, en este caso para esta capa, y luego nos va mostrando los resultados, el R total, el U, ¿cierto? Y el U que nos pide la norma. Y luego nos indica si el resultado entonces supera o no supera la norma y en qué porcentaje. Súper interesante. Luego, por ejemplo, como segunda capa podríamos tener una de poliestireno expandido, pensando en el AVES. Recuerden que no todas las capas se calculan para efectos de transmitancia térmica, sino que algunas. Entonces voy a buscar por acá, por ejemplo, uh, se me perdió el poliestireno expandido. Voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, arriba, más arriba. Ahí sí. Entonces tengo el poliestireno expandido y estos son los mismos que nos aparecen nuevamente en la 853. Voy a usar uno chiquitito, de 10 kilos por metro cúbico. Y esta cara de poliestireno expandido va a tener 5 centímetros. Y podemos observar y apreciar que de inmediato nos genera los cálculos
nos dice en cuánto supera la norma, ¿ya? Y nosotros además podríamos agregar la superficie de ese muro, ¿cierto? Si sabemos cuántos metros son, por ejemplo, 50 metros cuadrados de muro. ¿Mm? Y aquí tenemos una opción distinta que nos dice si es que la cara va a ser al exterior con exposición al viento, con cámara de aire o un cuarto no calentado. ¿Qué nos va a cambiar esto? Los RSI y RSE. Así que importante saber entonces a qué nos estamos refiriendo cuando modificamos una de estas opciones de acá, ¿sí? Luego, a las columnas del lado derecho, tenemos la misma situación, un muro por capas, pero en este caso cuando tenemos el U ponderado que utilizamos, por ejemplo, en tabiques de madera o de acero, por esta capa número 2 que tenemos acá. Entonces, ejemplo, digamos que al interior vamos a tener, no sé, un OSB, algo que ya hemos utilizado en otras ocasiones, ¿cierto? Entonces buscamos por aquí el OSB. Lo habíamos indicado como un tablero de fibras, el último, el de 1030. Ahí está, de alta densidad. Digamos que esta capa va a representar el 100% de ese espacio. Y el OSB tiene 11,1 milímetros. ¿Ya? ¿Se fijan? Luego, en la capa 2, fíjense lo que ocurre acá. Yo voy a decir que esto va a estar representado por madera. ¿Ya? En el caso de Metalcon, obviamente va a ser acero. Entonces voy a buscar acá mi capa de madera, madera de pino, pum, ahí. Y el espesor total va a ser, no sé, pues si es de 2 por 4, digamos que va a ser 10 centímetros. Listo, ¿ya? Pero ¿qué pasa con estas dos capas que están dentro? Esto va a representar los elementos que tenemos dentro del tabique de madera, porque estos son los pies derechos, ¿cierto? O el elemento principal que corresponde a la estructura. Entonces, por ejemplo, si mi aislación es con lana mineral o lana de fibra de vidrio, voy a seleccionar desde acá a cuál corresponde. Por ejemplo, esta. ¿Ya? Y le voy a decir que tengo 5 centímetros de lana mineral. ¿Eh? Y automáticamente me calcula el espacio que queda libre aquí abajo. ¿Y qué puede ser este espacio? Puede ser aire, ¿eh? Puede ser vacío, no sé. ¿Eh? Puede ser una cámara de aire ventilada o poco ventilada. ¿De qué depende? De la solución constructiva que estemos utilizando. Eso tenemos que entenderlo como solución constructiva. Y finalmente podría agregar a lo mejor otra cara de OSB por el lado exterior, ¿cierto? Como de terminación. Entonces, vamos por aquí. La misma. 11,1 milímetros. Listo. Fantástico. Exterior con exposición al viento, sí, porque no vamos a utilizar ni cámara ventilada ni nada. ¿Ven? Y ya tenemos entonces el cálculo para zona 5. Y esto nos da un R total, una resistencia total de 1,6. Nos da un U de 0,62 y nos dice que, bueno, que la norma nos pide 1,6. ¿Ven? Entonces, estamos sobrepasando la norma por sobre un 61%, ¿sí? Aquí podemos colocar nuevamente la superficie de muros, no sé, 50 metros por decir algo. Y en esta pequeña columna que aparece más a la derecha, lo que indicamos acá es el distanciamiento entre los pies derechos. Por ejemplo, si la madera está distanciada a 60 centímetros, lo indicamos acá. ¿Eh? Entonces, pie derecho cada 60 centímetros. Y el espesor del pie derecho, ¿cierto? Y el espesor del pie derecho, si es de 2 por 4, entonces tal vez van a ser 50 milímetros. Y ahí sí. Entonces ahora tenemos la configuración correcta para nuestro muro de tabiquería y al lado izquierdo un muro de hormigón armado con AVES. Voy a eliminar este porcentaje de aquí de superficie de muros y voy a ver abajo. Y aquí abajo nos va a dar un resultado total. ¿Ven? U ponderado, el U que nos pide la zonificación térmica, cuánto supero la norma y cuál es la superficie total de nuestros muros. ¿Ven? Entonces, de esta manera ya podemos tener varias soluciones constructivas con su superficie y podemos indicar cómo vamos respecto de la norma. ¿Ven? Súper fácil. Pero ojo, ya esto es para las primeras normas, ya, por lo tanto, ahora ya no es válido, queda obsoleto. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Qué es lo que cambian? Algunos requisitos de las exigencias, como lo hemos visto en las clases. Para el caso de la ventana, aquí estamos hablando obviamente de la ventana de muro, tenemos dos tipos, el método 1 y el método 2.
El método 1 lo utilizamos cuando tenemos solo un tipo de ventana, si es vidrio monolítico o DVH normal o DVH de alta eficiencia. ¿Ven? ¿Y qué nos dice la norma respecto a esto? Lo habíamos visto, nos dice que nosotros tenemos que tener un porcentaje máximo de zona de superficie vidriada, ¿sí? Y el porcentaje lo va a comparar respecto a la superficie que tenemos en muros, ¿ya? Estos cálculos los hacemos solamente para los elementos que constituyen la envolvente, es decir, para los elementos exteriores. Vuelvo a la ventana y aquí nos dice, perfecto, porcentaje max, ¿cuál es la superficie de ventana que tengo? Digamos, no sé, 40 metros cuadrados. ¿Ven? Y nos dice el máximo que nos pide la normativa es 18%. ¿Tengo muros pareados? Digamos que no. Superficie total de muros más ventanas, 140. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo declaré acá que la superficie total de los muros es de 100 metros cuadrados. Si yo tengo aquí, entonces agrego superficie de ventana, ojo con eso, estoy sumando superficies, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros calculamos la superficie de los muros, tenemos que restar la de los vanos, o si no, nos va a generar un error. Entonces, si tenemos 40 metros cuadrados de ventana, yo quisiera buscar entonces con cuánto superficie de ventanas cumplo para ajustarme a la norma. Entonces, veamos, no sé, 30 metros cuadrados de ventana. No, perfecto. Y si le digo 20, bien, ahí cumple. Pero ojo, para la zona térmica 5, con vidrio monolítico, ya esta superficie de ventana cumple. ¿Sí? Veámoslo con el método 2. El método 2 nos dice si es que hay varios tipos de ventanas. Por ejemplo, ventana simple, la monolítica, la de un vidrio, o DVH. ¿Ven? Y el proceso es similar, vamos completando entonces los datos en las casillas amarillas hasta ir evaluando si es que cumple o no cumple. Luego tenemos el método 3, que es para el caso del U ponderado. Ya sabemos que es un U ponderado, ¿sí? Pero acá entonces nosotros podemos incluir distintos tipos de ventana para los distintos casos de los muros que tenemos, ¿ven? Y esos nos aparecen acá. El más utilizado es este, ¿ya? Y el primero, ¿sí? Y en el caso obviamente del DBH, el normal, por supuesto que aumenta el porcentaje de ventana que nosotros podemos disponer en ese caso, ¿sí? Luego, entonces nos vamos a la cubierta o la techumbre en la siguiente pestaña. Y acá si se fijan es básicamente lo mismo. O sea, nosotros indicamos si la cubierta es monolítica, puede ser por ejemplo una losa de cubierta. Entonces yo voy a decir, a ver, del interior hacia el exterior, tengo una losa de hormigón armado, por ejemplo, ahí, pum. Y esta losa es de 12 centímetros de hormigón armado, ¿cierto? Ya sabemos que eso representa el 100%. Y yo voy a aislar esa losa por la parte superior con poliuretano. Poliuretano expandido, inyectado de 40 kilos por metro cúbico. Y con tal vez 10 centímetros. ¿Ya? 10 centímetros de poliuretano. ¿Ven? Y eso va a corresponder nuevamente al 100% de esa capa. Y finalmente indico aquí abajo la condición exterior, si es cielo normal o cielo con aire. ¿Se fijan? Y ahora entonces nos van a entregar los resultados para esta condición. Y aquí yo voy a decir, bueno, la superficie de la cubierta es, no sé, 120 metros cuadrados. Y de la misma forma, entonces nos van a ir apareciendo aquí abajito los datos para lo que es elementos de cubierta. Lo mismo aquí arriba, al lado izquierdo, entonces estas casillas de acá van a representar el caso en que tengamos cielo, por ejemplo, con perfiles de aluminio, perfiles de madera, cerchas u otro. Y el proceso es el mismo que vimos en los muros. Tenemos la capa interior, tenemos la capa de, por ejemplo, de vigas. Entonces aquí vamos a colocar qué tipo de elementos responden a nuestras vigas. Por ejemplo, madera. Entonces tenemos aquí madera de pino y la madera, no sé, en 15 centímetros, una viga grandota. ¿Y qué es lo que voy a tener de aislación entre cada viga? No sé, voy a colocar un poliuretano en 8 centímetros.
Y aquí abajo entonces voy a tener una cámara de aire. ¿De qué va a depender de que sea no ventilada o poco ventilada? No ventilada es cuando está encerrada, ¿cierto? Es un tabique estanco. Y cuando es poco ventilada es cuando tenemos un techo que tiene algún sistema de ventilación, ¿ya? Pequeño que sea. La cara exterior va a ser a un cielo normal o a un cielo con aire, ¿ven? Y con eso vamos jugando. Recuerden que estos son los RSI y RSE, ¿ya? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a obtener los valores, lo mismo aquí al ladito, ¿cierto? En donde vamos a indicar cada cuánto se van a espaciar las vigas, las cerchas o los elementos que componen nuestra cubierta y cuál va a ser el espesor de los elementos, ¿ya? Piso ventilado, siguiente pestaña, ojo, piso ventilado. Entonces, desde aquí exactamente lo mismo tenemos para el caso de un piso, por ejemplo, de hormigón, ¿sí? O de algún elemento rígido. Y al lado derecho, entonces ya tenemos las distintas capas en el caso de que tengamos un piso, por ejemplo, con un envigado, envigado de madera, envigado de acero o metalcon, que es acero calibre liviano, ¿ya? Y lo mismo, ven, aquí colocamos el tamaño, la disposición de los elementos, si van a estar cada 30, 40, 50, 60 centímetros, y esto nos va a dar el ponderado. Abajo, superficie, ¿ven? Y de esta manera entonces nos van a ir indicando si los elementos cumplen o no cumplen con dicho requerimiento. ¿Cómo nosotros entonces vamos a hacer nuestra memoria de cálculo con esto? Simplemente copiando esta casilla o este recuadro en nuestro informe de proyecto. ¿Ven? Y vamos a tener la indicación precisa de los elementos y sus cálculos del ULR y su porcentaje de optimización respecto de la norma. La última pestaña, que es la base de datos, es básicamente la base de datos de la NSH 853, lo que hemos visto. Algo interesante de esto es que nosotros podemos agregar nuestros materiales específicos. Por supuesto, si nosotros no tenemos la ficha del material, podemos utilizar lo que corresponde a la NSH, si son materiales conocidos, ¿ya? Y si nosotros queremos agregar uno que no aparece en este listado, en la parte inferior están estos recuadros grises que nos permiten entonces adherir esa información. Y aquí yo puedo completar esta casilla y colocar un material específico, por ejemplo, lana de oveja. ¿Ven? ¿Y qué coloco aquí al ladito? La densidad, por ejemplo, la lana de oveja debe andar por ahí por los 40 kilos por metro cúbico. Y el valor lambda, la conductividad térmica, que para la lana debe ser 0.04 más o menos, ¿ya? Y si quieren, colocan la fuente para saber desde dónde extrajeron esa información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar este material, voy aquí a cualquiera al muro, y voy a cambiar aquí el caso de la lana, y me voy a bajito, 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 y nos van a aparecer entonces los materiales que nosotros acabamos de incluir en nuestro proyecto. Y vamos a poder ir evaluando, comparando y optimizando nuestros proyectos. Excelente. Eso, chiquillos, espero que les sea de utilidad. Nuevamente, de esta manera uno puede crear los informes de forma rápida, pero ojo, dependiendo del tipo de normativa que nosotros estamos utilizando. Así que esto no siempre nos sirve, pero sí nos sirve como una buena referencia y como una buena guía para poder ir viendo si nuestros cálculos son óptimos o no lo son, dado nuestro proyecto. Éxito, chiquillos.